posición o...? Entonces pasa lo mismo con la ministra tampoco responde, entonces tengo que opinar y después escuchar las opiniones. Yo quería una opinión para después opinar sobre eso, porque lo que el ministro no ha hablado, el viceministro no ha hablado, es un caso concreto. Nos estafaron en las 10 embarques de reexportación, de reventa, que hizo Repsol. El Perú ganó en el CIADI y Repsol tuvo que pagar 62 millones de dólares. Después nos estafaron nuevamente en estos embarques que hizo Shell. Pero resulta que de los embarques de Shell 2013-2014 solamente ha pagado 13 millones de penalidad por 7 embarques. Pero son embarques singulares, son embarques de un contrato convocado por la Compañía Federal de Electricidad en forma extraordinaria, a un precio de Asia. O sea, desde el comienzo la empresa que ganó el 86% de ese contrato Trafigura tenía asegurado que le iban a pagar a 17 dólares el millón de BTU. Y esa empresa no tiene pozos de gas, no está vinculada a abastecimiento de gas. Y esa empresa es la que vende el gas de Camisea. Y esa empresa es la que produce una nueva estafa al Perú, por la cual después lo reconoce, la ministra lo negó en el Congreso, en el Pleno. Pero luego lo reconoce la empresa y paga una penalidad de 13 millones de dólares. El precio de la reventa entre la venta a valor Henry Hub y la venta a valor Asia, la reventa, no digo la venta a valor Henry Hub, sino la reventa, o sea, la ganancia neta es 349 millones de dólares. Y la empresa pagó en trato directo con el Ministerio de Energía y Minas, no vía judicial, no vía el CIADI, no vía una negociación formal en el cual estén los documentos. No sé si están los documentos, porque aquí el viceministro nos habla de que hay los precios que varían. Eso no es un precio que varía especial, fue una convocatoria especial en México, especial, a un precio tan singular que convocaron a todas las empresas del mundo y a todas las descalificaron, y a dedo se lo dieron a la empresa Trafigura, y Trafigura de repente lleva el gas de Camisea, y la pregunta, entre otras que hay, es ¿cuándo Trafigura hace contrato como para llevar el gas de Camisea? ¿En qué momento le garantiza al Estado mexicano que tiene el gas? ¿O el Estado mexicano le da a alguien que da el paso, ya tú consígueme 800 millones de dólares de gas como puedas? No, mentira. Cuando firma el contrato Trafigura, tenía el abastecimiento del gas del Perú, tenía el contrato con el Perú. ¿Lo ha investigado el Ministerio? ¿Hay información de eso de Perú Petro? ¿O la empresa Trafigura apareció por acá? Y mentira, porque ese año casi todo el gas que se va a México viene de aquí, de Camisea. Por lo tanto, el consorcio de Camisea, los que venden, pero también el Ministerio y Perú Petro debían saber que ya estaba asegurada la venta a ese precio. Entonces lo que ahora quieren hacer en la propuesta que están haciendo en el fondo es legalizar una estafa al Perú, legalizar ese mecanismo, que es el mecanismo que va a existir en adelante en México. Pero es un debate más amplio. Yo solamente quería preguntarle, antes de entrar a una opinión, que quisiera opinar, luego que me responda el viceministro, si dónde están los documentos que no fueron trato directo, sino que fueron documentos oficiales, que debían haberse investigado, que llevaron a que se pague 13 millones de dólares, dejando una sobreganancia de más de 350 millones de dólares en la estafa a la empresa Trafigura. ¿Alguna participación? No me va a responder el viceministro. No, yo quería que responda el señor presidente. A ver, en todo caso... Si no me va a responder, yo quisiera entonces opinar. En todo caso, yo pensaba recibir todas las preguntas para que responda el viceministro. Permítame terminar. Ya. La primera, elimina por favor, la primera. Esto es lo que se nos ha explicado de los 3 grandes mercados. Las tendencias de evaluación de su cruce de precios, eso es bastante hipotético. Lo que es real es que hay 3 mercados y que el gas se diferencia del mercado petrolero, que tiene un precio básico único a nivel mundial con sus variaciones respectivas, pero son 3 mercados distintos por la forma de abastecimiento y procesar el gas. Y es real que el mercado norteamericano está a la baja y va a bajar más. Y en caso de México va a bajar todavía más porque va a importar mucho gas de Estados Unidos. Y hay una reforma energética que está cambiando la modalidad de utilizar el gas en México. Y también es verdad de que en los otros 2 mercados existen volúmenes que hacen que siempre sea entre 10 o 12 o 15 o 17 dólares y hay variaciones, no va a ser tanto. China va a tener problemas, Japón tiene problemas, y por tanto el precio no va a bajar. Todos estiman que el precio va a ser alto. Yo tengo aquí un documento de un ministro de Energía y Minas,
que declara con todo entusiasmo en el 2010 que está yendo a México, el ministro Jorge Merino, a renegociar, que ya se reunió y que ya van a hacer la renegociación donde el Estado va a firmar el contrato. Y dice que se va a solucionar este problema con esa firma del Estado. Ahora se dice que el Estado no participa, sino que lo resuelve las empresas privadas, o sea que Repsol, en este caso Shell, que ha reemplazado a Repsol, es la que lo va a resolver. Por eso es que quisiera ver la siguiente para veamos un problema específico, que la ministra que no va a venir sí habló sobre el tema. ¿Podrían por favor poner lo que la ministra dijo en el Pleno del Congreso de la República? ¿No hay audio? Bueno, lo que la ministra dijo en ese pleno es que... natural a México. Ahí está. Pero orden, congresista. Orden. Ya dio las 2 interrupciones la ministra. Puede dar, con el siguiente ministro le va a dar la interrupción. Está haciendo uso de la palabra la ministra. Ya dio las 2. Continúe, ministra. El año pasado se han hecho 7 exportaciones de gas natural licuado a México a precio de marcadores JKM y se han pagado los miembros de la cadena de comercialización y al Estado a precio Henry Hub. Esto porque así lo permite el contrato celebrado el año 2000, no durante este gobierno. No obstante ello, apenas asumí el cargo que... A ver, deje desarrollar el pleno, congresista. Voy a verme obligado otra vez a suspender si usted no deja escuchar a la ministra. Los demás colegas quieren escucharla. Ya le dije, congresista, ya dio las interrupciones. Deje que culmine la ministra y vamos a darle una interrupción a usted. Adelante, ministra. No obstante ello, apenas asumí el cargo he convocado a la empresa que realizó la comercialización a México, Shell, y los he invocado a reevaluar los pagos efectuados por estos 7 embarques, así como la necesidad de revisar el contrato celebrado el año 2000. Esta semana está fijada la fecha para reunirnos nuevamente y que Shell nos dé su respuesta. Puedo adelantar que he recibido información de las partes involucradas que las posiciones se van acercando con el objeto de lograr un acuerdo satisfactorio para todas las partes, incluido el Estado peruano, respecto de sus regalías. Esto es, la ministra decía que no había habido ningún problema, que la empresa había cumplido lo que estipula el contrato y la práctica comercial. A los pocos días la ministra dice que la empresa ha reconocido que si hay un problema, que no se trata solamente que haya cumplido con las normas, sino que las ha incumplido. O sea que ha subvaluado lo que debía dar el Estado peruano. Y por eso la empresa se compromete en un trato directo con la ministra, no pasado por el Poder Judicial, por la Fiscalía, por un órgano técnico, no sé si habrá pasado por Perú Petro, pero con la ministra se compromete y van a aportar 13 millones de dólares. Esto es importante porque ya había un precedente. El precedente fue la decisión del Tribunal del CIADI. La siguiente, por favor. Y esto es bueno que lo leamos en detalle porque la exposición que se ha hecho no es tan precisa. ¿Qué dice el Tribunal del CIADI? El Tribunal Arbitral decide por unanimidad que existe una obligación del contratista bajo el contrato de licencia de entregar la información a Perú Petro respecto del terminal de última descarga, es decir, aquella en donde se llevará a cabo el consumo final del gas natural proveniente del lote 56, y pagar la regalía pactada en la cláusula 8ª del contrato de licencia basada en los mercados de consumo final. Leo lo que dice el Tribunal de CIADI. Y pagar la regalía pactada en la cláusula 8ª del contrato de licencia basada en los mercados de consumo final. No hay que incluir en el contrato nada nuevo. Lo que dice el CIADI es, tiene que cumplir lo que está en la cláusula del contrato. En las condiciones actuales, dice el CIADI, esto sucede en el terminal de descarga en que se lleva a cabo la regasificación del gas natural para su posterior venta en dicho mercado de consumo final real. El Tribunal Arbitral decide por unanimidad que el consorcio incumplió con las obligaciones de calcular correctamente la regalía pactada en el contrato de licencia para los 10 cargamentos de gas natural objeto de la disputa, ya que aplicó el marcador correspondiente al terminal de descarga que no fue aquella. O sea, lo que está diciendo el Tribunal de CIADI en el caso de los 10 embarques previos de Repsol, de que, señores, ustedes tienen que cumplir lo que está en el propio contrato. Yo no entiendo por qué Perú Petro y el Ministerio están negociando que se incorpore en el contrato una cláusula que el CIADI, que es un organismo de arbitraje supranacional que obliga a las partes que han ido, ya lo convierte en una norma obligatoria para el Perú y para la empresa. ¿Qué están negociando? Nada.
El CIADI no puede negociarse. La ministra declaró que estaba en el fondo en contra del CIADI, que el CIADI había dicho una cosa que no era sustancial, pero el CIADI lo dice expresamente. Entonces veamos la respuesta sobre el segundo tema, para ver el caso, el segundo caso. La siguiente, por favor. A mí me envió, y le agradezco a Perú Petro, me envió la información de los cargamentos recibidos de gas natural Manzanillo, el 2013 y el 2014. Ahí tengo la información, pueden verla en la fotocopia, en los cuales en el 2013, de Perú Repsol van 25. De Perú, o sea, Perú llevado por Repsol. De Perú llevado por Trafigura, no aparecen. Nigeria Trafigura, 7. Trinidad Trafigura, 1. España BP, 3. Qatar RWE, 1. Trinidad BP, 1. España RWE, 1. Y Nigeria BP, 1. Y en el 2014 hay un cambio. En el 2014 aparecen Perú, como ya le había vendido Repsol a Shell, 36 que salen del Perú, Perú Trafigura 7, Trinidad Trafigura 4, España BP 1, Nigeria Trafigura 1. Entonces aquí es donde se dice que existen 7 embarques que Trafigura lleva de Perú, que son los que se le ofrece como un precio adicional que tenía de México. Pero si uno hace una evaluación, la siguiente por favor, y aquí tengo el cálculo, comparativa de embarque de gas natural con fines de exportación según destino, en el año 2013, y vemos la diferencia de reventa. Esto es, calculando los números de embarques, los barriles, la fecha, buque, destino, cantidad de metros cúbicos, cantidad en contenido calórico, en millones de BTU, el marcador, el valor del marcador, el precio a utilizar, la primera venta y luego la reventa, la diferencia en 7 embarques, ¿cuánto es? 364 millones de dólares, 486.984 dólares. Esa es la diferencia. No del precio de venta, del precio de la reventa. O sea, no del Henry Hub, que es el que sigue usando México y el contrato con el Perú, sino de la reventa. Y esta diferencia es inmensa. Y esta reventa, ¿por qué es importante precisarla? La siguiente, por favor. Yo tengo acá la documentación. Yo he estado en México 2 veces. Esta información no es pública, se encuentra en la página pública del Estado mexicano y la pueden encontrar uno por internet. ¿Qué dice esta información? A comienzo de marzo de 2013 se licita para 30 embarques de gas natural licuado para entregar en los años 2013-2014. CFE, o sea la Compañía Federal de Electricidad, asume ser el proveedor de gas natural a la empresa Pemex. ¿Cuál es el asunto que se decía? Que como hay un problema de abastecimiento porque se requiere generar mayor energía, va a haber una crisis en el abastecimiento energético, se va a comprar de forma extraordinaria. Y la compra extraordinaria, no la compra regular, sino la compra extraordinaria, lleva un precio especial. Ese precio especial que dice el precio a pagar es explícito desde la convocatoria. Se paga según el marcador Asia, 15 dólares por millón de BTU, más un premio de 1.50 dólares por millón de BTU. Esto es, la convocatoria se hizo ya a un precio de 17 dólares el millón de BTU. No es que el mercado había cambiado, no es que el mercado mexicano estaba cambiando de valor, no, sino que la Compañía Federal de Electricidad dice, tenemos una crisis de abastecimiento energético para generar electricidad, compremos más. Y esa compra hace una licitación por más o menos 1.000 millones de dólares para comprar gas en un solo acto, 1.000 millones de dólares. Se presentan las principales empresas del rubro del mundo. De un total de 14 presentadas, 8 presentan ofertas. ¿Quiénes presentan ofertas? Vitol, Gazprom, Sempra, Trafigura, JP Morgan, Morgan Stanley, RWE, British Petroleum y Exelite, Solution Petronavales, Noble Energy, British Gas y Wesley Clark. Pero las 8 empresas que ofertan son descalificadas por la empresa mexicana. La descalifica a todas. Entonces hace una adjudicación directa a Trafigura. ¿El Estado peruano, que tiene su mercado en México y un contrato, no sabía de esto? Por supuesto que tenía que saber, o si no todos tienen que renunciar por ineptitud. Más aún sabían porque estaban en México, no en esos días, pero por ese periodo han estado en México yendo a renegociar, como lo ha declarado varios funcionarios, inclusive la ministra, han estado en México buscando renegociar el contrato. Y con una compra de 1.000 millones de dólares de gas
de los cuales se le va a dar a la empresa casi el 70% a la empresa Trafigura, es imposible que no se supiera por el Perú. Y voy a decir por qué, además, porque es imposible. Porque resulta que la CFE hace una contratación en forma directa. Esto es, Trafigura tenía que decirle, aquí tengo el gas asegurado. Yo pregunto, ¿le aseguró el Perú el gas de Camisea? ¿Le aseguró la Shell el abastecimiento? O sea, tiene un contrato, lo ha pedido, o vino Trafigura, un día dijo, oye, me faltan gas, te toco la puerta, ¿me puedes dar, hermanito, una mano y dame gas? No, para que el Estado mexicano le diga, tienes aquí 800 millones de dólares que vas a poder vender, dame tu contrato de compra, tu contrato de adquisición. Si no, no te puedo dar un contrato. Y el Estado mexicano que hace el estudio de control no dice que no tenga contrato, dice que tiene contratos y establece cuáles son las contrataciones que se han señalado y plantea justamente cuáles son los contratos. Eso está contratado por 78 millones de BTU, le correspondió a Trafigura 2 adjudicaciones directas por 69%, siendo la más beneficiada con la suma de 938 millones de dólares por la venta en México de estos embarques. En el informe de la cuenta pública del 2013 de México, los 7 embarques del 2013 figuran importados por Trafigura en la cuenta pública 2013 como reventa de gas natural. Son del contrato SNG, LNG 2003-2013, el primero, y los otros 6 del contrato 001-2013. El costo promedio por proveedor es en todos de $17.47.11 y el costo unitario por millón de BTU en dólares es de $15.427, $16, $16, $17, o sea, hay varios en los cuales varía, pero el promedio en general, porque algunos llegan hasta $20, el promedio es $17. Por lo tanto, en el momento que se firma el contrato, se firma prácticamente, no la totalidad, pero por 938 millones de dólares en un solo acto jurídico entre la empresa mexicana y Trafigura. Trafigura tenía los contratos de abastecimiento. Era imposible que no los tuviera, los tenía. Porque si no, México no podía firmar. Si no lo hubieran dicho en la cuenta de México, firmaron sin tener contrato de abastecimiento y estarían presos en este momento. La pregunta es, ¿entonces el Perú no sabía que se estaba vendiendo el gas? Porque lo que hizo Trafigura fue, y lo que hizo Shell, fue pagar su regalía como si estuviera vendiéndose en México, porque el destino era México. Y esa es la primera versión que da la ministra en el pleno del Congreso, cuando dice, pero se han traído de México, no de otro mercado, porque ahí se consumió. Así dijo la ministra. O la ministra no sabía o la habían engañado de que aquí había una compra especial. Quiero terminar, señor presidente. ¿Me permite terminar? ¿Me permite terminar? A ver, una introducción. Estoy terminando, señor presidente. Ya, concluye en todo caso. ¿Por qué fue posible que hiciera esto la empresa Perú LNG? Porque hay un cambio. Así como hay un cambio en México, hay un cambio en el consorcio. Repsol le vende a Shell prácticamente toda su participación en el contrato con México y en la exportación del gas del Perú. Le vende todo. Pero como Shell apunta a ser una gran empresa mundial que controle el mercado de buques metaneros, establece dentro del contrato un procedimiento que lo considera contrato entre privados. Eso es lo que ahora ha anunciado el viceministro, que quieren poner como contrato con el Estado. ¿Qué dice? El señor señala el informe de Equilibrium, que es una empresa internacional que hace balance de las empresas, en su informe sobre la empresa Perú LNG, lo siguiente: mecanismo de precios y su relación a los mercados donde son destinados los embarques de gas natural licuefactado. Cabe mencionar que con fecha 01 de abril de 2011, Perú LNG suscribió una adenda definitiva al contrato Sales Purchase Agreement, estableciéndose un mecanismo de precios para el caso en que los despachos LNG se destinen a mercados que no tengan como marcador el Henry Hub. Producto de las adendas suscritas, las proyecciones de Perú LNG se modificaron, incluyendo el efecto de la corrección de estos términos, en el cual los ingresos y los costos se encuentran ahora relacionados con los precios de destino final del embarque de LNG. Esto quiere decir no lo que el Estado peruano va a pedir como regalías, sino lo que se van a distribuir como ganancias. Entonces aquí lo que ocurre es que se le está diciendo al Perú que se va a convertir este contrato entre privados
en una cesión que le hace el Estado peruano a la empresa privada para que le entregue la soberanía del gas y esta negocie en vez del Perú.